Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del aceite original Volkswagen Special G 5W40. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Este modelo de aceite se trata del original Volkswagen, el que utilizan en los concesionarios oficiales para el mantenimiento de vehículos. Es un 5W40 y en cuanto a homologación oficial de fabricante, como no podría ser de otra manera, homologa la norma del grupo BAG 50500 y 50200. Este aceite está destinado para su uso en cualquier tipo de vehículo que requiera un SAE 40 en caliente y que no disponga de ningún tipo de sistema anticontaminación, de posttratamiento de gases como el FAB, DPF, GPF, etc. Como viene siendo habitual en este tipo de aceites, hay poca o ninguna información, no he encontrado ningún tipo de ficha técnica que diga las especificaciones técnicas y lo único que he encontrado ha sido la hoja de seguridad. Este aceite en concreto ha sido producido por el grupo BP, la cual es propietaria de Castrol y de Aral, y en cuanto a la hoja de seguridad, que es el documento en donde los fabricantes tienen que indicar ciertos tipos de compuestos que han utilizado para la formulación del aceite que puede ser perjudicial para la salud, nos indica un K64742-547 con una concentración comprendida entre un 25 y un 50%, se trata de aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3, también nos indica un K726238660 con una concentración inferior al 10%, también se trata de aceite base HC, y por último aparece otro K726238771 con una concentración también inferior al 10% y también se trata de aceite base HC, perteneciente a las bases grupo 3. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio: viscosidad cinemática a 40 grados 84,21, viscosidad cinemática a 100 grados 13,85 e índice de viscosidad 169. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 9,48, valor típico de aceite full saps, y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite debido principalmente al uso de aditivos, nos da un valor de 2,04. En cuanto a la concentración de cenizas, da un valor 1,15, indudablemente estamos delante de un aceite full saps. Punto de congelación 48 grados bajo cero, punto de inflamación 231 grados. En cuanto a la simulación de bombeo a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, por desgracia no se ha medido. El porcentaje de evaporación NOAC, por desgracia, tampoco se ha medido. Y en cuanto a la concentración de azufre, ha dado tan solo 0,201, que es un valor realmente bajo. Para este tipo de aceites, la concentración máxima permitida de azufre está en torno a 0,5, 0,6. Si este aceite, por ejemplo, fuese una CAC3, un Mid Saps con la norma 50501, el límite máximo permitido estaría en 0,3 y aquí ha dado incluso por debajo del límite máximo que se establece para los aceites Mid Saps, tratándose de un aceite Full Saps. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, no se ha utilizado este aditivo. Hay fabricantes que sí que lo utilizan, fabricantes que no, fabricantes que ponen concentraciones reducidas en torno a 80, 90, 100, o otros fabricantes ponen concentraciones mayores en torno a 200, 300, 800 o incluso 1000, hemos llegado a ver aquí en el canal, pero en este caso el fabricante para este modelo en concreto no lo ha utilizado, y como norma general, tratándose del grupo BP, si echáis un vistazo a la mayoría de vídeos que llevo analizados de aceite Castrol, es un aditivo que como norma general no lo utiliza. En cuanto al fósforo y al zinc, juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es antidesgaste, antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. Este tipo de aditivos lo tienen que llevar sí o sí todos los aceites. Lleva 924, 1055, buenos valores. En cuanto al bario, como viene siendo habitual, no lleva este tipo de aditivos. Lo voy a eliminar en las próximas fichas técnicas porque la verdad está ya prácticamente en desuso. Boro hace función de dispersante, no lleva nada. En cuanto al magnesio, hace función de detergente y neutralizante, lleva 19, es una concentración bastante reducida, casi entrando en concentración homeopática. Y en cuanto al calcio, que hace función de detergente y neutralizante, lleva 2876, que es un valor promedio comparado con otros aceites full saps. Wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo antidesgaste y antioxidante, no se ha utilizado, es bastante común verlo en la gama alta de Ravenol, así como en la nueva gama Liqui Moly Moly Gen. Y en cuanto al titanio, que es un aditivo antidesgaste y antioxidante, muy típico verlo en la gama Castrol Edge Titanio, en este caso tampoco se ha utilizado.
Y en cuanto al parámetro de oxidación, que es un indicador que nos sirve en los aceites vírgenes sin utilizar para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster en la formulación del aceite, en este caso da un valor 8, es un valor muy bajo, podemos estar bastante convencidos que este aceite éster no lleva. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte y, muy importante, darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde podemos comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante principalmente para la formulación de la base. Hay un par de crestas a las que siempre tenemos que prestar especial atención. La que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso es un pico muy bajo y unido también al parámetro de oxidación de tan solo 8, podemos estar completamente convencidos que este aceite no lleva éster. Y la siguiente cresta, la que se forma en torno a 722, está por debajo de 1, señal que la base predominante utilizada en la formulación de este aceite es aceite base HC perteneciente a las bases grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. A destacar principalmente la base utilizada, es una base HC por todos conocida, perteneciente a la base grupo 3, es una base sencillita que cumple, la utilizan principalmente los fabricantes en sus modelos de gama baja, algunos también en gama media y por desgracia también modelos de gama alta. En cuanto a las propiedades físicas, no hay una ficha técnica como tal para poder comparar si el producto final que ofrece el fabricante es fiel a lo que declara, pero sí que comparados con otros 5W40 tiene propiedades muy correctas, no tiene ningún tipo de carencia y a destacar quizás destacaría el punto de congelación de 48 grados bajo cero, que es un buen valor, y también la concentración de azufre, que es muy reducida. Muy ligado también a la concentración de azufre reducida está el paquete de aditivos, que si bien sí que el fósforo y el zinc tienen buenos valores, pues en general el paquete de aditivos es bastante sencillo, es como yo suelo decir, sota, caballo y rey, no ha tirado mucho de imaginación, no lleva molibdeno, no lleva boro, no lleva titanio, que es el aditivo buque insignia que utiliza Castrol en su gama alta, y en este aspecto sí que el paquete de aditivos pues es un paquete de aditivos muy correcto. En cuanto al precio, he estado mirando en distintas tiendas online y a nivel particular se puede conseguir en torno a 33, 34, 35 euros, que teniendo en cuenta la calidad de la base y el paquete de aditivos, pues la verdad lo veo caro. Por ese mismo precio hay bastantes mejores alternativas, como puede ser el Shell Helix Ultra, el 5W40. Bueno, ya si hablamos del Mewin, el 5W40, ese se hace un llavero con este aceite y la verdad es que no lo veo un precio atractivo. Y más aún, bueno, si llevas el coche a realizar la revisión a un concesionario oficial, pues este aceite fácil te pueden cobrar en torno a 13, 14, 15 euros el litro masiva. Pero bueno, ya todos conocemos la política de precios que tienen algunos concesionarios en cuanto al aceite que utilizan, y el que lleva el coche al concesionario oficial pues tiene que pasar por el aro. Me gusta traer este tipo de aceites aquí al canal para que muchos usuarios puedan abrir los ojos y darse cuenta que el que sea aceite original de una marca, llámese Volkswagen, llámese Honda, llámese Ford, pues no quiere decir ni mucho menos que sea el mejor aceite que puede utilizar en su motor. En este mismo canal hemos visto infinidad de 5W40 Full Subs que son infinitamente superiores a este modelo de aceite original del grupo Volkswagen. Bien, y llegando a la parte final del vídeo, vamos a pasar a mostrar las fotografías que vosotros los suscriptores me habéis pasado a través del correo del mantenimiento que le habéis realizado a vuestros vehículos. La primera fotografía se trata de un Mazda 6 del año 2008 con el motor gasolina atmosférico, y para el mantenimiento del motor el propietario ha utilizado el Ravenol, el VMP 5W30, y para el aceite de la caja de cambios ha utilizado también del fabricante Ravenol el VSG 75W90. La siguiente fotografía me la ha pasado Eduardo, un muy buen suscriptor del canal. Se trata de un SEAT Altea Freetrack, el motor gasolina 2000 TSI de 211 caballos con cambio DSG y sistema 4 Haldex. Y el mantenimiento que le ha realizado, la verdad, es de los más completos que llevamos visto hasta ahora en el canal. Ha realizado el cambio del aceite del Haldex con el Ravenol AWDH. También le ha realizado el cambio de aceite al diferencial trasero con el Ravenol VSG. También le ha cambiado el anticongelante, haciendo una limpieza previa de todo el circuito de refrigeración con el aditivo Xenu R Flux, y como anticongelante ha utilizado el Ravenol C13 puro diluido al 50%.
En el motor, antes de realizar el cambio de aceite, ha utilizado un aditivo Flux precambio para hacer un enjuague interno, en este caso se trata del Xenun M Flux, y como aceite ha utilizado el aceite Redline 5W30 Euroseries, pues uno de los mejores 5W30 que ha pasado por aquí por el canal. Para la caja de cambios DSG ha utilizado el aceite de Redline, el DSG, el modelo concreto es el Redline DCTF, y también ha utilizado un tratamiento de limpieza para todo el circuito de inyección con el aditivo Archoil 6400. La verdad que prácticamente ha dejado el vehículo como nuevo. Y por último, y no menos importante, otro suscriptor me ha pasado una foto, en este caso se trata de un Citroën C3 y para el mantenimiento ha utilizado el aceite Mobil 1 SP 5W30, un muy buen aceite con una muy buena relación calidad-precio y como filtros ha utilizado del fabricante MAN. Y ahora sí, hasta aquí el final del vídeo. Si quieres que en los próximos saque tu vehículo con el mantenimiento que le hayas realizado, ya sea cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de pastillas de freno o incluso un detailing, abajo en la descripción tienes mi correo electrónico donde me puedes pasar las fotografías. Dar las gracias a todos los taberneros que mes a mes estáis apoyando el canal. Comparte el vídeo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino que como tú también es aficionado a la mecánica. Dale un buen like si te ha gustado el vídeo y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.